Bueno, hoy tenemos un podcast con exfutbolista, pero no es un exfutbolista cualquiera. Bueno, vamos primero por partes. Jesús, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos, yo no sé si sabes la leyendaza con la cual estamos sentados. Sí. Que lo sabes, ¿no? Sí. Vicente Guillot, ¿qué tal? Hola, buenos días. Solamente hay 9 futbolistas en la historia del fútbol que han marcado 3 goles en un partido de final europea. ¿Y usted? ¿Le trato de usted o de tú? De tú mejor. Perfecto. Y tú eres uno de ellos. Uno de los 9. O sea, ¿qué se siente al formar parte de la historia de esa manera? Bueno, pues si te digo la verdad, no lo sabía hasta última hora, o sea, hace unos años, que precisamente vino un chaval que juega con los veteranos del Valencia y me dijo, ¿usted sabe, tú sabes que eres de los pocos que han marcado 3 goles en una final? Bueno, marqué 3 en un partido, pero jugamos al partido doble y marqué también en el otro, o sea, que prácticamente fue en la eliminatoria total. O sea, que jugamos 2 partidos, en uno 3 y el otro 1. Y me dijo, pues mira, hay muy pocos jugadores que hayan marcado. Y tú precisamente me estás haciendo la misma pregunta que me la hicieron hace 3 o 4 años. Mira qué curioso es. Es así. El último que entró en la lista fue el jugador africano del Atlético de Madrid, Lookman, que marcó con el Atalanta 3 goles. Y de ahí, bueno, un poco publicaron la lista en internet y salía Vicente Guillot entre ellos. Los 2 primeros fueron Alfredo Di Stéfano y Puskás. Y el tercero usted, bueno, tú, el tercero. O sea, nada no mal, mal, el listado, No está mal el listado. No, esos 2 eran más fenómenos de... ¿Eran mejores que tú? Oh, de aquí a Lima. Sí, bueno, pues tú estás el tercero, ahí está tu nombre y bueno, también el nombre del Valencia, por supuesto, ahí está. Tú no sé si sabes, bueno, te lo he explicado ya antes, que nosotros somos personas muy interesadas por el Valencia, por su historia, pero también por sus objetos. Yo no sé, claro, hablamos sobre todo de camisetas, que es lo que a lo mejor hoy en día más interesa a la gente. ¿Tú sabes del interés que hay por las camisetas? ¿A ti muchas veces te preguntan por tus camisetas? No, sí, me preguntan, pero resulta ser que yo, por desgracia, no tengo ninguna. Ni del Valencia ni ninguna. Yo la que tenía mucho cariño se la di a mi hija y mi hija dice que no sabe dónde está y la quitaron. La mejor camiseta que tenía yo de todas era con la sub-18 internacional en la selección española. Ajá. Campeonato de Europa que fui a Bulgaria, por cierto, no me acuerdo, quedamos terceros o cuartos, no me acuerdo de eso, pero ahí nos dieron una camiseta después de los partidos, porque antes no te daban camisetas y eso de cambiar estaba prohibido. Prácticamente en mi época del Valencia entrabas y salías con la misma camiseta, o sea que no había nada, y además esas camisetas se las quedaba el Valencia para otro partido, porque a nosotros no estrenábamos cada vez camisetas, ni mucho menos, y menos en aquella época. Bueno, y por lo que decía lo de la Nacional, me dieron la camiseta, que era una camiseta con el escudo de España en la época de Franco, y después era con botones. ¿Con botones? Como si fuera una camisa. Todavía de botones. Todavía de camisa. Estoy hablando del año 58. Sí. O sea que eran botones. No había ninguna. Y esa me la guardaba con un cariño enorme. Después me dieron de internacional, pero la regalé a uno o al otro, ya de darme la camiseta, familiares y todo. Y después esa camiseta se la di a mi hija, pero mi hija dice que no sabe dónde está. Por Dios. Y la perdió. ¿Y qué dorsal, la robaron? ¿Qué dorsal era? ¿Recuerdas el número que llevaba en la camiseta? El 10. El 10. Sí, yo siempre casi el de los buenos. Siempre he jugado con el Valencia. Lo único que pasa es que en mi época, no sé, las camisetas, o sea, no llevan nombres. Sí, ya. Eran nada más que los números. Y yo he llegado a jugar con el Valencia con el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. O sea, he jugado con todo tipo de camisetas de delantera. O sea, y las camisetas, pues, ya te digo, ni una. Y la que más eso fue, porque incluso la de internacional me la pidieron también un familiar y se la di. O sea que prácticamente en aquella época pues no pensaba en el día de mañana si había que guardarlas, no había que guardarlas. ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes de haber regalado alguna? No, porque si he regalado 1 o 2, pues a lo mejor lo he hecho con personas que para quedar muy bien. No sé si me entiendes. Sí, o sea, claro. Que no ha sido regalarlas por regalarlas. Y la que más me supo mal, pero ya después porque
que no sabe dónde está, la perdió no sé qué. Y entonces dijo, bueno, ahora se ha perdido. Pero es curioso, las que conservabas eran de la selección española, ¿no? Por lo que veo. Sí, no, pero conservaba, no, pero me duraban una semana. O sea que en el pueblo también tenía muchos amigos y familiares, tío. Oye, Vicente, dame la camiseta, para presumir de que eras mi tío, no sé, o sea, familiares, eran todos siempre para familiares, y ella es lo que les daba la camiseta, y yo, ¿para qué quiero la camiseta? No pensaba que que pudiera tener valor, no sé si me entiendes. Sí, pues. Ahora a lo mejor, sí, pero en aquella época, hombre, tenía valor sentimental o valor de que lo que había jugado, pero no es el valor que mejor que hoy en día está adquiriendo las camisetas. Sí, correcto. O sea que no, por eso digo que no he tenido ninguna relación. Pero te veo atento, que sabes que ahora sí que valen mucho dinero. No, porque lo he oído, lo sé, Sí, lo han dicho, e incluso aquí no sé quién fue, que dice que tenía camisetas que valían, Bosio, creo que fue. Sí. Dijo que tenía camisetas que le ofrecían bastante dinero. Digo, pero claro, él tenía de Argentina, tenía algunas de Maradona, como él era argentino, tenía camisetas. Aparte de las españolas, no sé si las tenía, pero tenía camisetas. Sí. Pero yo prácticamente, ya te digo, en eso he sido un arreu, como dicen en valenciano, ¿no? Porque del Valencia, ¿alguna vez te quedaste alguna camiseta? No, única que podía haberme quedado fue el día de la Copa de España, Copa del Rey, del Generalísimo, mejor dicho, y vinieron, saltó la gente y me quedé con los brazos, nada más, ni pantalones ni camisa. ¿Cómo? O sea, saltaron y te quitaron la camiseta. Sí, la gente saltó al campo. Hubo nos cogieron a todos en hombros y dame esto y te empujaban y todo. Hombre, la prueba es que después teníamos que ir a recoger el trofeo y nos fuimos todos a los vestuarios a ponernos otra vez una camiseta blanca por salir para ir a recoger el trofeo. O sea, las camisetas que jugábamos en el campo desaparecieron todas. Pero además, es que te hacía una gracia, te empujaban, te ponían los brazos para arriba, pum, y te lo quitaban. Y claro, y tú menos mal que no me quitaron las botas, que les tenía cariño. Ah, sí. O sea, fíjate, más que a la camiseta le tenías cariño. Sí. Pero no, en aquella época seguramente era la camiseta. Sí. Y ya te digo que prácticamente pues desapareció. Pero entonces, claro, tú ves que la gente viene a por ti. Pero fue una avalancha. Tú te dejas, claro, antes, y no la policía ni nada, porque además no iban a nada, solamente iban a festejar, pero no eran con la Valencia, eran casi todos los equipos en aquella época. Hubo una avalancha en el campo, no veas, no podíamos nada ni dos pasos. No te digo yo que nos la quitaron, pero es que no me lo quitaron a mí, se la quitaron a casi todos. Sí. La prueba está en que cuando salimos, incluso tuvo que esperarse Franco para darnos los trofeos, porque tuvimos que entrar dentro de los vestuarios, sacar las camisetas y ponerla. Que me parece que cada uno llevaba un número diferente y me parece que había algunos que no tenían ni número. O sea, creo que decirte con eso de que prácticamente éramos así. Puede ser, pero había que llegar decente para que te diese la copa Franco. Con calzoncillos. Es que nos quedamos con calzoncillos, o sea, nos quedamos con el Bradley, pantalón y todo. O sea, la camiseta era o te la quitaban o la arrancaban a trozos. Y menos mal que no se dedicaron a quitarnos las botas. Pues en aquellos momentos, o sea, lo hacían, y además tú lo hacías, contentísimo. Si hubieras tenido 200.000 camisetas o 100, las hubieras regalado. No sé si me entiendes. Sí, claro. O sea, para quedar bien, no, y darles alegría a todos. Sí, pero ya te digo, entonces en aquella época no es como ahora, que ahora se tira la gente al campo a veces mucho para protestar, para armar follón. No. En aquella época se tiraba y iban al campo y además no había verjas. Fíjate que después de los años, las pusieron. Pusieron verjas porque ya la gente ya parecía que era eso. En aquella época no pasaba nada. Nunca supiste quién se llevó esa camiseta, ¿no? Nunca te dijeron... Si lo supiera, iría a pedírselo a uno, porque está muerto también. Oye, pues aquí hacemos un llamamiento por si alguien nos está escuchando que se llevó esa camiseta. Yo creo que, Vicente, ¿no te gustaría recuperarla? Es así, ¿no? Hombre, me gustaría recuperar, te digo, de todas, la de la selección nacional. La del debut. Juvenil. La juvenil. ¿Por qué después tuve también la nacional, jugábamos, pero eran camisetas ya un poco más normales, tampoco eran muchos años, porque estoy hablando del año 61, pero eran las que llevaban el escudo
de aquella época. Del Águila, ¿no? Del Águila, Sí, claro. ¿me entiendes? Y entonces esas pues tendrán a lo mejor un poco más de valor. Sí. Pero aquella camiseta era una camisa como tú llevas, camisa con botones. Pero me sorprende eso, esa predilección por la camiseta de la sub-18 antes que por la de tu debut, que con la selección española. Es que la sub-18 fue muy bonita. Ajá. También era mi primer debut también en juveniles en la selección nacional, que no fue nada fácil tampoco. Ajá. Porque en aquella época yo estaba en los Salesianos. Los Salesianos era un equipo de aquí, de Valencia, digamos, de Valencia capital, y hoy jugaban los Salesianos, y salir de los Salesianos no fue ningún valenciano nada más que yo, y salir de los valencianos a una selección nacional, cuando allí te encuentras con jugadores del Atlético de Madrid, Real Madrid, Bilbao, Barcelona, Sevilla, La Coruña, pues había una cantidad de gentes, de juveniles que eran estaban en los equipos grandes. Y de mucho nivel. Y entonces salir yo de un equipo como los Salesianos, yo tengo una anécdota de allí que vamos, ahora no se me cae a la cara de vergüenza, pero aquello fue de risa. Yo, por ejemplo, cuando me seleccionaron, mis padres tenían un bar. Ajá. Y entonces yo estaba ayudándoles también allí. Yo trabajaba en una empresa llamada Feiku. Y después, pues, sábados y domingos, solamente me escapaba para ir a jugar al fútbol. Y entonces, mis padres me prohibía casi ir al fútbol. Si la prueba está en que yo jugué al fútbol, porque gracias al cura. Ajá. Si no, yo me hubiera retirado del fútbol a los 17 o 18 años. Porque el cura te ayudó o insistió que tenías que seguir jugando. Todo, porque ahora es el detalle. Resulta ser que yo me iba a la selección nacional juvenil. Y yo, mi padre, digo, me tienes que comprar unos botes, o tienes que comprar unos botes. Hablamos, mi padre eran valencianos perdidos. Si hablaban el castellano les decía que no, pero metían cada espardeña que se formaba. Entonces decía que siempre hablaran en valenciano. Y resulta ser que fuimos, y se lo dije a mi padre, y mi padre me dijo, bueno. ¿Que no podías ir a la selección? Que no botas ni nada, bota, y a la selección nada, y el fútbol mi padre nada, ni el rol. Y resulta ser que cojo y hablo con mi madre, y mi madre dice, yo te tengo que decir en valenciano, como hablaba, dice, Vicentín, no puc fer res, pare ja saps com és, y tal igual, y bueno. Y entonces me fui a don Juan Franco, que era el que había formado, el salesiano, que había formado el equipo de infantiles, y después de juveniles seguía él de los colegios, de fútbol, y resulta ser que me fui a él y digo, don Juan, me pasa esto y esto. Dice, no te preocupes, yo te las compro y ya me las pagarás. Digo, vale. Y me fui a mi padre tal igual y dice, bueno, tú págatelas con pugues y ya verás, pero de momento tú y el fútbol no. Y después tuve otro problema en la empresa. El campeonato era en el mes de junio. Y entonces resulta ser que yo les pedí a la empresa que darme vacaciones el mes de junio, que era cuando yo me iba al campeonato de Europa, para jugar. Y en julio y agosto, si tenía vacaciones, en vez de hacer julio y agosto, hacía junio. Y la empresa me dijo que no, o fútbol o trabajo. Yo dije, pues ya estoy apañado. Es cuando don Juan Franco, el cura, me dice, mira Vicente, la vida, el tren pasa una vez por la puerta. Dos puede ser, pero la primera pasaría. Tú te gusta el fútbol, eres buen jugador. Me dijo, sí, eres buen jugador. Vete al fútbol. Digo, pero don Juan, vete al fútbol, que yo hablaré con tu padre. Y habló con mi padre, lo convenció a medias, porque mi padre también era cerrado de pollera, y lo convenció así, y le dijo, bueno, pues nada, te vas... me voy allá. Y entonces salta y digo, Juan, tú vete para allá. Y me fui. Y mira por dónde le costaron 110 pesetas. Que eran, imagino, bastante para la época. Pero me las compraron de una manera que eran las que jugaba yo en los salesianos. Y eran, la gente si lo oye, y muchos de mi época lo sabrán, la puntera estaba reforzada. Más dura que una piedra. Y bajo, en vez de tacos, era tacos largos. No sé si habéis llegado a verlo. Yo estuve en televisión en un programa y que, por cierto, las botas me parece que las tienen, no las mías, una que eran de aquella época, que hay,
las tenía, me parece, Fernando Giner en el almacén o donde. Ajá. Y que eran tacos, pero tacos largos. Ajá. O sea, un taco largo, otro y el de atrás. Sí, diferentes a las de hoy en día. Es diferente completamente. todo. Y resulta ser que me las cojo, me las llevo nuevecitas, digo, hostia, a Madrid. Llego allí y me dice el material de la selección española, dice, oye Vicente, ¿has traído las botas? Digo, sí, toma. Esto, no. Me las quita y las guarda. Digo, ¿qué pasa? Y digo, pues esto no lo enseño. Y dice, ya te dejaré yo unas. Y me dejó unas, no sé de quién, de cómo, de qué equipo, ni nada, o de qué juego, que eran con tacos, que es la que llevaban todos, menos yo. Y dice, si tú enseñas eso ahí, vamos, el cachondeo que se hubieran llevado contigo. Lo mejor que deberían dicho, tú cómo has jugado fútbol con esas botas. ¿Me entiendes? O sea, que te digo la anécdota. Y después, ahora ya lo puedo decir porque no pasa nada, le pagué al cura. ¿Pero sabes cómo le pagaba? ¿Cómo? El bar, en aquella época mi padre no tenían maquinita esa sino era cajón. Ajá. Que sacabas el cajón. Y yo todos los días, oye, cada 3 o 4 días, o cuando ya estaba en el bar, pues 4 pesetas, 5 pesetas. Y se lo decía, y cuando tenía, digo, Juan, mire, esto, vale. ¿Que está dado el dinero de tu padre? Sí, es que me da por las semanas, yo le voy dando a usted 4 o 5 pesetas. Y lo que pasa es que se las quitaba del cajón. Nunca cuadraba la caja, ¿eh? Nunca cuadraba. Es que lo que digo yo, es que ahí no cuadraba porque no había era máquina, era un cajón, ponías el dinero, cogías esto y lo dejabas y se acabó. O sea que la máquina, no había máquina, no había para contarla. Bueno, pero tu padre admitió el error, ¿no? Digo, al final. No, mi padre ha sido un hombre que por desgracia estaba herido de la guerra y era fenómeno como persona y como padre, pero era un poquitín raro. Y después, estando en la selección nacional, resulta ser que jugábamos en entrenamientos y partidos contra el Atlético de Madrid y eso, y estaba Dauzig, no sé si lo habéis ido a nombrar. Claro, estoy hablando de una época, Dauzig, que era un entrenador del Atlético de Madrid, que era húngaro. Y resulta ser que cuando vine y me hablaron, me dijeron que querían que fuera al Atlético de Madrid, querían ficharme. Y entonces mis madres se lo dijeron tal y cual, y me dijo, en Valencia, d'ací no se me echa, en 18 anys, que igual que se me perga, no se me echa, y no me dejó ir al Atlético. ¿Pero tú querías? No lo o sea, ¿cómo te digo yo? Tampoco. No hubo opción. Si la madre dice que no, es que no. Que a mí, el Valencia vino casi a por mí, cuando ya había sido internacional, y se dieron cuenta, y por mediación de un señor, de un amigo, un hermano de Pechuán, un empleado del Valencia, que resulta ser que tenía una fábrica, que trabajaba allí en la carrera San Luis, y estaba cerca del bar. Y un día dice, y había terminado, yo digo, ¿qué no había sido a Valencia? Y no se me presentó ningún equipo, y a Valencia menos, ¿eh? Ajá. Y entonces digo, bueno, pues ir al Valencia, y empecé con el Mestalla, en segunda división. O sea, que tú no pasas por juveniles, tú directamente vas al Mestalla. Toda mi carrera ha sido los salesianos. O sea, yo vine de Aldaya, mis padres que vinieron, porque ya te digo, mi padre estaba herido de guerra, estaba inútil, una pierna, y automáticamente yo era salesianos. Yo empecé a ir a los salesianos cuando vine de Aldaya a los 9 años, y ya salí de los salesianos a los 18. Vinieron a buscarme de juvenil, pero nada, nosotros en los juveniles que teníamos, no es por presumir, pero había gente que estaba así el campo muchas veces, por vernos a jugar. Nosotros, fíjate, llegamos a participar en el Campeonato de España de Juveniles después de hacer las eliminatorias contra el Valencia, Castellón, Hércules y todos. Ganamos. A nosotros nos tenían pánico, pues teníamos un equipo chapó. Es una carrera, esa previa al profesionalismo, un poco atípica. Hoy en día es imposible. Además te voy a decir una cosa. Nadie, no pensaba, ni yo, bueno, ni mucho. Hubieron algunos que jugaron en tercera división, segunda y eso, pero de los compañeros que tengo yo, diría yo. Pero resulta ser que en ese mismo no pensabas, solamente pensabas que llegara el domingo para jugar con los compañeros. Si incluso después vinieron
se le querían llevar a 4, 5, 6 nuestros. No sé si era Levante, no sé qué equipo. Y Valencia creo que no, ya digo. Y resulta ser que coge, y don Juan Franco, precisamente al que le tengo mucho cariño, le digo, le tenía cariño, murió hace poco en Alicante precisamente. Resulta ser que decía, no os marchéis, porque si no se deshace el equipo, y esto mirar lo que es. Ahora ya te digo, gente los domingos, no tienes ni idea, pero por vernos jugar a nosotros. Correcto. No, teníamos una equipazo. afición, sí, teníamos un gran equipo. Ajá. Ya te digo, quedamos campeones de la Comunidad Valenciana. Sí. Y nos enfrentamos y después nos tocó una eliminatoria, ahí sí es buena, contra el Valencia, un partido antes de un partido que jugó el Valencia en juveniles. Ajá. En Mestalla, ¿quieres decir? En Mestalla, antes que Valencia. Y resulta ser que fuimos con 10 jugadores, porque faltaba uno. Y no podía, y resulta ser que fuimos a buscarlo. Y yo digo, no, es que su padre dice, no, que tiene fiebre y no va a jugar. Oye, que nos faltan, no sé lo que pasó, que salimos con 10 jugadores. Y no me digas que ganasteis. Perdimos 3-2. Follons. 3-2 y aquellos estaban asustados. 3-2, y nosotros un campo grande de hierba, cuando el campo que jugábamos siempre era de tierra y piedra. En Mestalla, acostumbrado a jugar allí. Es que después de jugar en aquello jugabas allí y era una gloria. Claro. Yo me cago en 10, el que no juega aquí es que no sabe jugar a fútbol. Es Mestalla, o sea, para un chaval jugar en Mestalla... Madre de Dios, 3-2. Aunque no era tan grande como lo es ahora, pero tenía que impresionar igualmente. Tenía que impresionar. Para nosotros, jugar allí en el campo redondito y allí vas a los pueblos a jugar ahí, majo. Eso ya... ¿Salimos o no salimos? Dijimos, porque vamos, aquí nos perdemos. Bueno, erais un buen equipo, lo demostrasteis. Erais un buen equipo. Sí, teníamos un gran equipo. Entonces tú llegas al Valencia, estás en el Mestalla y juegas algunos partidos amistosos también con el primer equipo, ¿no? No, bueno, más que amistosos sí, jugué alguno, pero en el Trofeo Naranja, creo que era. Sí, y alguno... Y además viajé en un viaje del verano, también fui en la pretemporada. Sí, partidos amistosos de pretemporada en el que contaban contigo y luego pues seguías la temporada en el Mestalla. Y alguno de esos partidos, uno de ellos, creo que fue aquel en el que el Valencia detectó a Baldo, porque era el partido por el que había muerto Walter y vino a jugar el Fluminense con Baldo. Y jugáis, y tú juegas ese partido, lo juega Baldo, marcáis los dos, tú para el Valencia y tú y Baldo para el Fluminense. Eso no sé si lo recuerdas, ese porque no lo recuerdas. Pues es curioso porque luego formasteis ambos una pareja histórica en el Valencia, campeones 2 veces de la Copa de Ferias, otra vez finalista y campeón de la Copa en el 67. Bueno, qué pena que no lo recuerdes porque ese momento seguro que fue... Eso sí, Waldo yo me acuerdo que vino, y es por eso, que jugaba en el Fluminense, sí. Vino partido homenaje a la viuda de Walter. Sí. Y a raíz de ahí ya lo vieron y se quedó. Así, lo vieron, se quedó, y a partir de ahí todo es historia, quiero decir. O sea... Lo de Waldo y mío ha sido un poco, no sé si es anécdota, suerte, no sé qué palabra es exacta, porque resulta ser que cuando vino y empezamos los dos a hablar, hola, él no hablaba español, él era brasileño. Sí. Y entonces, bueno, pues nosotros allí, tal y cual, y digo, bueno, pásamela, y dice, ¿qué? Y digo, bueno, pues hacemos así. Y yo entonces empezamos a hacernos señas con los ojos, para allá, para allá. O sea, y empezamos así los dos. Y mira por dónde casi nos llegamos a compenetrar perfectamente los dos. Sí, sí. Y era una cosa curiosa, pero no hablábamos nada, porque sí, lo único que hablaba Bandido es lo que nos decía a nosotros. Nosotros siempre, si se puede decir, si no lo cortáis, nos decía, nosotros decíamos, maricón, no, cállate, viado, y nos decía todos, viado, oye, viado. Bueno, ¿qué palabra? ¿Sabes lo que quiere decir viado? ¿Qué quiere decir viado? Maricón. Bueno, pues lo mismo, una cosa por la otra. Pero lo decían en portugués. Yo sí que lo entendía, pero lo que decían no lo entendíamos nosotros, ¿sabes? O sea, que era eso, ¿sabes?
Que, en realidad, yo alguna vez hablé con Baldo y Baldo nunca llegó, o sea, tenía un acento cerrado, o sea, era... Cerrado, sí. Cerrado portugués. Y el español no creas que lo hablaba muy... No, él, pero el castellano. Sí, era cerradito, o sea, costaba entenderle. O sea, Sí. me imagino que cuando llegó al Valencia... Ni una. Era ni una. Ni una. Y después ya nosotros era por señas, y a veces... vale. Y después sacamos un golpe franco que... Claro, los golpes francos que sacaba Waldo, la gente, la barrera ya lo sabían todos. Dice, si nos pega, nos deja tieso, porque Waldo le pegaba al balón. ¡Pua! O sea, que cuando había una falta, siempre nadie cogía la pelota más que Baldo. O sea, nadie se atrevía a cogerla. Porque era el único que podías confiar así, no, porque nadie la tiraba. En aquella época no la tiraba, siempre la tirábamos. Pero eso de tirarla a colocarla, no. Él no la tiraba a colocar, él lo que pasa es que le pegaba. Y si le salía como le salía, además tenía una cosa, él no le pegaba al balón bajo, le pegaba al medio. Ajá. Y al pegarle al medio con la potencia que había, el balón no sabías lo que hacía. Pues pasándome, jugamos un partido contra el Español que en la primera parte perdíamos 4-1. En la segunda parte, con 10 jugadores, ganamos 5-4. Y el último, fíjate, es allá, contra el Español. Y fíjate el detalle, por lo que decía de que cómo pegarlo al Waldo. Vosotros no lo habéis llegado a conocer. Aquí, en el campo este del Mestalla, había un cartel arriba del todo que ponía Danone. Sí. Grandísimo. ¿Los visteis? Que estaba en general. O sea... En fotos, sí. En fondo, no sé si os recordaréis o lo habréis visto. Ponía Danone. Y entonces fuimos a jugar, en el partido estábamos 4-4 y faltaban 2 minutos. Y le dijimos, Waldo, al Danone. Vale, al Danone. Y el portero del Español, que estaría a unos 30 o 35 metros, le dice, ¿barrera? O sea, barrera. ¿Sin barrera? Sin barrera, pero 30 o 35 metros es una distancia ya sí. asequible para el portero, vamos. Sí, claro. Y entonces le dijo, fuera. Y el portero. Y yo, Waldo, al Danone, Viado. Le decíamos Viado. ¿Qué Viado decir? Sí. Viado al córner, al Danone, a la esquina, sácala del campo, porque así mientras van a traer por el balón y lo sacan, y como en aquella época no se descontaba, que mientras eso pierdes el tiempo, y así pasaba ya con el 4-4. Sí. Le pegó una castaña que el portero hacía, ¡pam!, se tira y le pega el balón, porque claro, él lo que le pegaba es que el balón iba y hacía cosas. ¡Pam!, le pega, ¡pum!, marca el gol. Y fuimos a abrazarle, y dice, ¿qué hijo de puta? Al Danone. Y digo, sí ha sido casualidad. Al Danone. Vicente, me he quedado antes con lo de que te quitaron la camiseta en la final del 67. En las otras finales que tú jugaste, la de Copa de Ciudades contra el Barcelona, no Dinamo de Zagreb, ni las no, pero cogimos. tampoco te las quitaron, no te las quitaron. No nos las daban. Cuidado, no la daban. Para que hubo gente lista. Yo me enteré después de 2 partidos, vi que uno se las cogía y yo entonces las cogí. O sea, de la selección nacional tengo dos nada más. Ajá. Tenía, pero desaparecieron. Sí. Y vuelvo a repetirte, mira, es igual como hace años. Le pedí a Luis Vilar, digo, Luis, el presidente de la Federación Española era Luis Vilar. Villar, ¿no? Villar. Tenía mucha amistad con él. Digo, Luis, no tengo camisetas de la selección española. Bueno, no te preocupes. Y me envió 2 o 3. Modernas, de actuales. Pero también ponía el nombre Guillot. Ajá. Claro, entonces ya no coincidía con aquello. Viene mi nieto, yo quiero una de esas. Viene mi hermana. Que ya no te quedan, ¿no? Ya no te quedan. No, que va, no tengo. Desaparecieron igual que. Toda la culpa la tengo yo. Por pillarla. Si en vez de decir que he mandado esto, me callo. Sí, pero bueno, también te digo, las que tienen valor son las de las finales. Valor es la que te digo yo. Sí, pero bueno, que es igual como ahora dice, al final de la Copa del Generalísimo. ¿Dónde está la camiseta esa? Pues la tendrá alguien, porque si alguien te la quitó, en algún sitio estará, o la habrán tirado. Sí que es verdad que Roberto Gil la intercambió
Y la camiseta de Roberto Gil la tiene el Athletic de Bilbao. Sí, Bueno, sí. puede ser. Sí, sí. Sí, la tienen en el museo de Bilbao. La tienen en un museo. Porque es que son piezas de museo, Vicente. O sea, ya... Pues mira, el que tiene una pieza del museo, lo vi en la televisión, es este del Bilbao. ¿No lo visteis en la televisión? La cantidad tendrá más de 500, valen más de 200 o 300 mil euros. Vale. ¿Del Athletic? El delantero centro que juega en el Bilbao y en el Atlético de Madrid. Salinas. Julio Salinas. Salinas. Sí, sí, los hermanos Salinas, Julio Salinas y Pachi Salinas guardan... Tienen uno sacó todas las que tenían y tenían, claro, de Maradona y de todo. Y fue él a recogérsela a Argentina. Sí, 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 no. Es lo que dijo. Es que ellos sí que, bueno, ya una vez ha pasado el tiempo, ya ellos son futbolistas de 80, a los años 80, años 90, y ya ahí sí que más o menos Nosotros había más jugadores. En Valencia no nos daban camisetas y estaba terminantemente prohibirlas porque aparte la tenías que pagar. Y bueno, y en aquella época... Es que entonces dabas una camiseta y tenías que comprar el equipaje, seguramente. Claro, porque Esas descuadrabas, cosas no lo hacían. descuadrabas todo el equipaje. Bueno, que en aquella época... y claro, y no se dio la circunstancia de que algún equipo extranjero quisiese, algún jugador intercambiarla contigo y tú dijeses, no, yo no puedo. No, sí. ¿Sí? No, nunca, tampoco, yo creo que también aquellos no tenían, pasaría lo mismo que nosotros. Yo no he visto a ninguno de los míos, yo, estando en el campo, o sea, terminar el partido y eso, que alguien se lo hubiera intercambiado con otro. ¿Me entiendes? Sí, eso era raro. Lo que sí que leí, fíjate, en la semifinal de Copa de Ferias contra el MTK de Budapest, leí que Recamán y Chicao se medio liaron o se enfadaron porque querían la pelota, porque la pelota sí que, pues no sé, era coleccionable o sí que la gente se la guardaba. Marcabas 3 goles y no, nada. Tampoco. Héctor Núñez marcó ahí 3 goles. Sí, sí. Yo con la selección nacional, en mi debut fue marcando 3 goles contra Rumanía. Nada, el balón nada. Aquí contra el Barcelona, yo balones, ni uno. Si he marcado 2 o 3, un par de goles, un par de partidos o 3, los 3 goles, ni uno. Balones, los que a mí eso de quedarse el balón, el que se lo podía haber quedado ahí, ¿sabes quién era? ¿Quién? El que se lo podía haber quedado allí, ¿sabes quién era? ¿Quién era? Héctor Núñez. ¿Porque marcaba muchos hat-tricks? Porque marcó 3 goles. Ajá. Ganamos 7-2 o 7-3 allá contra el MTK. Sí. Y nosotros en la Copa de Ferias ha sido mucha suerte o no sé. Bueno, suerte. Yo y tenía un equipo contra ellos de fenomenales. Dicen, es que entonces, digo, no, entonces era mucho mejor de los que hay ahora. Pero no es suerte. Porque en aquella época se clasificaba el primero. Claro. En la Champions. Y todos los demás no había nada ya. Y ahí estaba. Que era en Copa de Ferias. A lo mejor había una capital de alguno que se metía. Pero normalmente las ferias son capitales importantes. Sí. Y entonces nosotros jugábamos Barcelona, de aquí ha participado Barcelona, Zaragoza y nosotros y no sé si el Sevilla, no sé quién. O sea que han participado. Sí, por supuesto. Y en buenos equipos de la época. Bueno, ¿sabes? Y quiero decirte que eran equipos fenomenales. Nosotros, por ejemplo, el partido que jugamos contra el Inter de Milán, hay que descubrir, tenía Elenio Herrera entrenador. Nosotros jugamos marzo o abril. En marzo. Pues un año, la temporada, o sea, al principio de esa temporada, Elenio Herrera fichó a Luis Suárez, uno de los mejores interiores que había en el mundo, digamos. ¿Y sabes cuándo? 30 millones de pesetas pagó en aquella época. Una locura, la año 61, una locura. 30 millones, pero tenían una delantera, Mazola, el lateral izquierdo, también el padre, del que se ha retirado ahora, también jugaba. Era un equipazo, ¿me entiendes? Pero claro, allí estaba el Milán, el Fiorentina, y había un equipo. Sí, era una buena. Y a lo mejor pero, por 2 puntos se ha quedado, pero el tercer que jugó. El Inter jugamos. Menudo personaje Elenio Herrera, ¿eh? Yo he leído alguna entrevista de Elenio Herrera, es como Mourinho, era como Mourinho. Elenio Herrera de fútbol no entendía mucho. Pero ¿sabes lo que era? Era el mejor psicólogo que podía ser. A mí nos llamaron 25 preseleccionados para los campeonatos mundiales de Chile del año 62. Y, bueno, y se llevó a Di Stéfano, que no jugó ningún partido, a Puskás, a Eulogio Martínez, que no jugaron casi nada.
pero se llevó a nombres, psicólogo. Y entonces nos dejó a 3 en tierra, que fue a Mancio, a mí y a Gensana, otro centrocampista del Barcelona fenomenal. Y nos dijo, es que vosotros sois más jóvenes, me llevo... Sí, no, pero bueno, yo los conozco de oídas, no los he visto jugar, pero los conozco, claro. No, claro, ¿Sabes? son nombres importantes. Nombres importantes Sí, todos. y nos dejó a los 3, pero por eso teníamos 21, 22 años, y nos dejó a nosotros. Él se llevó pues a la guardia, vieja guardia. Sí, sí. Y ahí me parece que se equivocó. No porque nos llevara a nosotros, no nos llevara, sino porque se llevó a gente. Di Stéfano no jugó ningún partido. Ninguno. Eulogio Martínez creo que no jugó nada más que un partido. Puskás, como estaba solidario, creo que jugó 2 o 3 partidos. O sea, que jugaron gente poco tiempo, jugaron. ¿Por qué? Porque estaban, y además final de temporada, digamos. ¿A ti te dolió eso? ¿Te dolió? ¿Esperabas ir al Mundial? Me dolió y estaba contento. Primero, verme allí con 18 años, o sea, 20 años, con todas Puskás, aunque había... No, pero es un Mundial. Sí, pero por eso te digo yo que era mucha ilusión. Después, claro, te quedas un poco apagado porque siempre tienes la ilusión. A ver si voy. Sabías que eran 3. Y digo, jolín. Y yo tenía delante, pues no tenía yo Peiró, Suárez, tenía gente por un tubo, ¿entiendes? Yo no sé por qué me seleccionó. A mí, ¿sabes por qué se me seleccionaría? Porque esa misma temporada, creo, jugamos contra el Inter de Milán en la eliminatoria de la Copa de Sí, sí, el 61-62. Y los fastidié un poco. Sí, sí, sí. No, bueno, en buen sentido de la palabra. Sí, sí, bastante, bastante. De hecho, Elenio Herrera, antes del partido de vuelta, que el Valencia había ganado 2-0 en la ida, antes del partido de vuelta dice, les vamos a marcar 4. Era un personajazo. O sea, nos marcó 3, sí, pero el Valencia otros 3. Claro, no contaba con eso. Pero era, claro, una declaración así... Y sabes el detalle que hay, nos enteramos mucho después. La eliminatoria era Inter de Milán-Valencia. Primer partido en Italia. Y don Julio Miguel, que parece que era muy listo también, y Pérez, dicen, uy, si vamos allá con el equipo que tienen, nos meten 6 o 7 y no abrimos ni las puertas del campo, no va a venir nadie. ¿Por qué no vamos a ver si lo arreglamos? Pues, y lo arreglaron. Hablaron con el Herrera y claro. Y entonces, con todo mi respeto, a mí me gustaba siempre jugar primero fuera y el segundo partido en casa. Ajá. Y entonces al Elenio Herrera se le abrieron los ojos, dijo, ya está, el Elenio Herrera. Coge y dice, vale, le untaron un poquitín, vale, cambio de... ¿Por qué? Porque a él le interesaba también, pero el primer partido era Inter-Valencia. Bueno, le salió mal la jugada al Inter. O sea, sí. Aunque se le abriesen los ojos, luego... Sí, eso está claro. Que además era un Inter que creo que todavía no era campeón de Europa, pero que los años siguientes sí que iba a ser, iba a ser campeón. Tenía un equipo de campeonato. Si se acuerdan, pudiéramos sacar todo aquello, tenía un delantero centro inglés, macho. Es que en aquella época ya podían fichar extranjeros, no sé, es que si había vía libre en la UEFA o la FIFA o algo, podían fichar. Ya te digo, había inglés, estaba el español y no sé si tendrían algún equipo. Ajá. De las finales de Copa de Ferias o final del Copa del Generalísimo, ¿os daban las copitas cuando las ganabais? ¿Os daban la réplica de la copa? ¿Sí? Sí. ¿Esas sí que las conservas? Tampoco. Madre mía, Vicente. ¿Pero qué? No tengo nada. Yo te digo que no lo sé. ¿Pero eso también lo has regalado o lo has perdido? ¿Has regalado las copas? No lo sé dónde será. No lo sabes. Yo como la dejo en casa y después ya... Porque sí que de verdad daban una copita y eso también, oye, tiene un valor sentimental. Pues no, sí, yo me acuerdo pero de una, Ajá. De la del 61, que además hay una foto que estaba aquí en eso, que me la dieron, una foto que estábamos dando la vuelta al campo. Sí, en el Camp Nou. ¿En el Camp Nou? Camp Nou. Y llevamos la copita en la mano. Sí, por eso lo decía. Pero ya no sé dónde está. Ya no sabes dónde está. Qué pena. Oye, hace poco te vimos grabando en un anuncio, ¿no? Con Claramunt, con Javi Guerra y con Tárrega. Era un anuncio de Navidad de una empresa de cervezas. ¿Cómo fue ese momento? ¿Tú alguna vez habías grabado algún anuncio? ¿Nunca? Intenté, una vez, y teníamos que hacer un spot aquí en Los Veteranos, ¿sí? Que por cierto vivía estaba Waldo, Mestre, que en paz descanse, Piqué y yo.
Y Piqué tenía que venir a donde yo estaba, nos dijeron cómo estaba, no se grabó. Pero yo dije que me cambiaran. Y Piqué venía y me decía, bueno, evidente, vamos a ver si tal igual. Y me lo decía de tal manera que a mí me entró risa. Bueno, vamos a repetir. Sin exagerar te lo digo, por favor, cámbienme de aquí, pongan a otro que yo aquí, no me acuerdo. Estaba Arias también. Digo, poner a Arias, yo saldré de bulto, si acaso, hombre. No, es que tienes que hacerlo. Y yo no me quiero meter. Y no es que me pero una risa. Y entonces me digo, va, ya está yo. Y veía a Piqué. Ahora cuando eso, otra vez. Nada. Pero, o sea, que esta ha sido tu primera vez, Sí, ¿no? Con un anuncio... Pero es que me entró risa y ya no pude evitarlo. Pero después ya me calma. Pero cada vez que lo veía a Vicente Piqué venir allí y decirme de la manera, me entraba risa. No lo podía oír. Pero es que no, si le dije, por favor, cambiarme, que esto es un cachondeo ya. ¿Qué cachondeo? Que no me puedo aguantar. Que sí. ¿Entiendes? Y eso es la única vez que habías hecho. Y la otra, esta. Porque de tu época de jugador no existe, pero anuncio de prensa o nada. Sí, entrevistas sí. No, pero una cosa es entrevista y otra cosa es publicitar un producto que te requiriesen para un anuncio. La primera vez. Bueno, pero fue bien, ¿no? Con Tárrega. Me han dicho que salió muy bien y ya tenemos que hacer la segunda parte. ¿Ah, sí? Me han dicho que tenemos que hacer la segunda parte. Ah, bueno, salió bien, ¿eh? Yo creo que quedó... Sí. Salió muy bien. Quedó un buen vídeo. Sí, yo no lo he visto. Sí. Con que diga que no lo he visto ya está. ¿Por qué no lo has visto? ¿Seguro que no te lo han hecho ver? ¿No te lo han mandado? No, pero a mí no me lo pueden mandar. No, porque no tienes WhatsApp. Yo no tengo nada. Sí, un móvil de persona mayor y inteligente. Inteligente, claro. Sí, lo justo para llamar, recibir mensajes y lo justo. Bueno, pero lo tienes que ver, que está muy bien. Me dijo Loles, de la fundación, sí. Me dijo, tenemos que hacer la segunda parte, nos han dado un premio. ¿Ah, sí? ¿Un premio? Digo, ¿qué? Dice, sí, un premio. No se pregunté por qué. Digo, de lo que salió allí, joder, la banda que éramos y vamos a salir. Y fui con Claramunt, sí. Sí, con Claramunt. Y sacasteis cosas, ¿eh? O sea, camisetas, banderines... No, lo sacó todo la fundación. La fundación, ya me lo imagino, que todo es de la fundación, si pero... Si hubieran sido al menos 3, te hubiera dicho, sí que tengo. ¿Y cómo fue el contacto con Javi Guerra, Tárrega? No, bueno, con ellos, con Tárrega lo conocía. Ajá. Porque fuimos a Aldaya una vez, que es de Aldaya, igual que yo. Sí. Y nos lo presentaron, había visto, a Javi Guerra no lo conocía. Claramunt creo que tampoco lo conocía, no sé si lo conocía. Ajá. No, nosotros los jugadores de primera división, o sea, jugadores ahora actuales, es muy difícil tener contacto con ellos. Tienes que ir allá o... Sí, es difícil. Al terreno o algo, ¿no? Pero bueno, ahí por lo menos pudiste tener un mínimo contacto. Y a principio de temporada entregaste el trofeo de naranja, ¿tú? ¿Es posible? ¿Entregaste tú el trofeo naranja? El trofeo naranja, sí. Bueno, bien. O sea, ahí se lo entregaste tú a Gallán. Sí, pero ¿sabes por qué? Más mayor que queda, dicen, para estar con ganas de salir. No, una gran leyenda del Valencia. Sí, hombre, por favor. Menos mal que no pesaba mucho, si hubiera pesado mucho lo hubiera sacado. El de antes pesaba más. Sí, en mi época, el trofeo aquel era así. De plata, bueno, es igual. Valía una fortuna. El de ahora, de estos... Una plaquita. No, te voy a decir una cosa. Se puede cortarlo eso y tengo... Sí. Pues, yo también que menos mal que era, digo, ostras, lo vi, digo, ostras, estos... Ver que lo saca yo, peso, ya verás tú. Que lo cojo con una mano, era plástico. Ya, bueno, es el fútbol moderno. Vicente. El de antes había que ir con carretilla para llevarlo. Antes, entre 2 o 3 no podías. Era mucho más bonito el de antes, pero bueno. Es igual como el trofeo. Nosotros ganamos un trofeo que aquel sí que era precioso, un trofeo Carranza. Sí, pero eso vamos, eso ni entre dos. ¿Eh? Entre dos no lo podías coger. Y este de aquí de Valencia, el trofeo naranja, pues no pesaba. Y además, sí, creo que habrá por ahí trofeo segundo de aquella época. Estarán ahí. ¿Tú debutaste? Sí, Peter Lim no los ha vendido.
Tú debutaste, creo que te acuerdas perfectamente, ¿no? El partido. ¿Contra quién debutaste? El Zaragoza. Contra Zaragoza, perfectamente. Que jugué de extremo izquierda y nos cascaron 3-0. 3-0, efectivamente. Me acordaré esa toda es. la vida. ¿De qué color vestíais? ¿Te acuerdas? Porque claro, en Zaragoza nunca podías vestir de blanco, el Valencia. Pues no me acuerdo. No sé si era azul. La señora no. La señora no. En aquella época la señora aún no estaba, no la habían puesto. ¿Vestíais Yo más? no he llegado a jugar nunca con la señora. Ajá. No, la señora se usó en los años 50, o sea, antes de que tú llegases al Valencia y luego ya en los años 70, después. 70 o más. Sí, sí. Entonces, Nosotros jugábamos. imagino que de rojo, ¿no? No, de azul creo. ¿De azul también? De azul también, sí. ¿Jugabais más? Cuando teníais que cambiar el color, ¿jugabais más Mira, de rojo o de azul? Rojo y azul. Rojo y azul. ¿Y a ti había alguna camiseta que te gustó? Rojo, no me acuerdo. Azul sí. De azul sí. Pero rojo. Además, blancos nosotros, antes llevábamos todo de blanco. Sí. Camiseta y pantalón. Y entonces había el Real Madrid, Zaragoza, Sevilla. Sevilla. Pero había pocos equipos y después Sí, dijimos, sí, pero teníais que cambiar en esos No, campos. eso está En claro. esos campos tenías que cambiar. Sí. ¿Y había alguna camiseta que te gustase más? ¿Recuerdas alguna? ¿No? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, en Pero aquella época, ¿sabes? Como para mí eran todos sota, caballo, rey. Lo único que cambiaba era el color. Sí, bueno, pero había algunas camisetas un poco más diferentes. En Leeds me acuerdo que jugasteis con una... Sí, hay fotos de una camiseta que tiene pues unas rayas, sí, o sea, un poquito No me acuerdo. diferentes. No te acuerdas, claro. Es normal. ¿Y te acuerdas de tu primer gol oficial con el Valencia? Difícil, ya eso hay que... Ostras. Fue en casa contra el Oviedo. Contra el Español. Contra el Español. 2-2. Tu primer gol oficial en el 62. Octubre del 62. Primer gol oficial. Bueno, es lo que yo he encontrado. A lo mejor me estoy equivocando. Yo entré en Valencia en la temporada 61-62. Sí. A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Pero yo había visto... Ahora lo revisaré. Y me parece que fue contra el Oviedo. El segundo partido de Liga aquí fue Zaragoza fuera. Sí. Y que jugué de extrema izquierda. Y después ya la próxima viene aquí. Y me puso de interior izquierda. Oye, a lo mejor me estoy equivocando, estaría bien, ¿eh? O sea, estaría gracioso. Seguramente. Es posible, es posible. Bueno, ahora lo voy a mirar. ¿Y te acuerdas con qué dorsal debutaste? 10. Con el 10. O sea, ya directamente saliste con el 10. Siempre el 10 en Valencia. Menos cuando hubo una época en que se cambió un sistema, sí se cambiaron algunas cosas y automáticamente sí que empezaron a cambiar, o sea, los números. Y como en aquella época no había nombres... Octubre del 61, perdona. Octubre del 61, primer gol contra el Español. ¿Contra el Español. a ver, si la liga. Jugamos contra Zaragoza, después ¿quién vino aquí? No me acuerdo. Yo estoy viendo los goles que marcaste. Y el primero oficial fue contra el Español. Lo estoy viendo en la página Ciberche, que fue allí, en Barcelona. Un 2-2. Octubre del 61, no del 62, que me he equivocado. 61. 61, el 61. Pero por eso digo yo que creo que fue aquí, contra el Oviedo. Sí, bueno, pues habrá que revisar esa base de datos. No lo sé, pero bueno. Yo sé que el debut que fue allá contra el Zaragoza. Sí, correcto. Y además 3-0. Correcto, correctísimo. 3-0. Os metieron bien. Oye, ¿podrías hacerme un 11 de los mejores jugadores con los que has jugado? ¿Cuál es el mejor portero con el que has jugado? Hombre, yo he tenido pocos. Y el mejor portero ha sido el que ha jugado siempre conmigo, ha sido Zamora el hijo, pero Abelardo. Abelardo. Pues ponemos a Abelardo de portero. ¿El mejor lateral derecho? Piquer. Dime 2 defensas centrales. Para mí, Mestre, de aquella época mía. Sí, de los tuyos. Mestre. Y a pesar de que era lateral. Vale. Y yo lo pondría de lateral. Bueno, pues lo ponemos de lateral, vamos a dar por el lateral. Mestre. No, es que también estaba Mestre y estaba Chicao, de lateral. ¿Chicao jugaba de lateral izquierdo? Jugó de lateral y de medio volante. Ajá. Entonces, ¿ponemos a Chicao de lateral izquierdo? Sí, venga. Chicao. Oye, pues no está quedando mal. De centrocampista, ¿a quién pondríamos? Paquito. A Paquito. Por la banda derecha, ¿a quién pondríamos en el centro del campo? Te puedes poner a ti también en algún momento, ¿eh? O sea, No, estaba yo. En mi época también estaba sí. Claramunt. Claro, bueno,
Claramunt es que empezó jugando... Entró 4 años después, pero... Empezó jugando en banda, ¿no? No, El Claramunt no empezó jugando en banda y luego pasó al centro. Que yo sepa, no. Vino de aquí medio volante. Ajá. Bueno. No te guíes por los números, ¿eh? Y más en banda izquierda, ¿quién pondríamos? Bueno, es que he puesto Chicago, que Chicago también jugaba Sí. de medio. Bueno, dejamos a Chicago de carrilero. Sí, De carrilero. Chicago estaba ahí. Y ahora vamos a elegir a los delanteros. Delanteros, el mejor delantero con el que has jugado, no puedes fallar ahí. O sea, Ahí está, igual, ¿no? o sea, tiene que ser Baldo. Tiene que ser Baldo. ¿Y quién le acompaña? Yo le acompañaba en media punta y después Héctor Núñez por la derecha. Y de extremo izquierdo ha habido 3 o 4 que he jugado yo con ellos y me han gustado los 3 o 4. Ajá. Han sido Josu, Nando Yosu, sí. Suco, Sí. Coin, Ficha. Ajá. Bueno, pues los dejamos a todos y tenemos... Oye, queda un buen 11, ¿no? No está mal. Queda un buen 11. No está para nada mal. Oye, ¿los cromos? ¿Tú coleccionabas tus cromos? No. ¿No? ¿Y nunca te han regalado tus cromos? Sí, me lo han enseñado, Ajá. pero nunca... Yo sí que tengo muchos, tuyos. Yo tengo un montón de cromos tuyos de la época que la verdad es que los guardo con muchísimo cariño. El viaje a Nottingham, si te digo viaje a Nottingham en avión, Yo siempre recurro en eso a que veáis en los periódicos, que venían muchos periodistas, sí. que lo leáis. Ese día, el día anterior, como no salió. Eso fue horroroso. El único detalle que nadie sabe, lo sabe Paco Rech, que venía conmigo allí detrás, que estábamos juntos, cuando paró el avión, antes de poner la escalera, al menos 6 o 7 metros, me tiré. ¿Te tiraste? Menos mal que yo no pensé si me rompía las piernas, me rompía la cabeza, pero lo que quería salir de ahí, de ese avión. Me tiré 5 o 6 metros, me pillé aquellos aviones que salías por detrás, que la escalera, pues eso. O sea, yo, porque he mirado el partido, tú no jugaste el partido allí en Inglaterra, pero ibas convocado, entiendo, y estabas allí en el viaje. Yo sí que jugué allí. No, 1 a 5. No, creo que no apareces en la... O sea, en Ciberche no apareces. Ah, pues míralo. Como... Hemos encontrado fallos, ¿eh? No lo sé. Yo lo he mirado y creo que no jugaste el partido. Vamos a repasarlo en un momento. Copa de Ferias en casa sí que jugaste, que ganasteis 2-0. Y en el partido de vuelta, no. ¿Qué equipo jugó? Yo te digo quién jugó aquel partido. 1-5 ganasteis. Y era Ginesta, Sócrates, Mestre, Verdú, Piquer, Recamán, Sendra, Ribelles, Ficha, Baldo y Héctor Núñez. ¿Sócrates? Sócrates, sí. Yo no juego con Sócrates. ¿No? Pues aquí sí que aparece Sócrates en aquel partido. En aquel partido de Copa de Ferias. Míralo bien. Sí, no. Sócrates no venía, seguro. ¿Seguro? Bueno, pues habrá un error en la crónica, pero el caso es que lo pasasteis mal. Mal. Mal no, peor que mal. ¿A partir de entonces le pillaste miedo a volar? ¿Sí? Yo iba, hasta que se me pasó, después se me pasó, al cabo de un par de años, 2 o 3 años. Después hicimos algunos viajes y, no horrorosos, que yo me sentaba en el avión y hacía así, me sentaba, y goteaba, sudor fría. Ya. De los nervios. Del nervio, claro. De los nervios. Ya estamos acabando, Vicente. El otro día estuvimos aquí en Mestalla para sacar, por la traca, por el gol de Forment. ¿Te acuerdas de la temporada 70-71? En fin, estuvimos aquí todos. Ese año fue la única vez que jugaste contra el Valencia, ¿no? Con el Elche. Sí. Eso, ¿cómo te sentiste? Pues me sentí fatal, porque además aquí el problema que tuve yo, o sea, no es que me terminara y eso. El problema fue de la manera de salir de Valencia. Has estado 9 años en el primer equipo y 2 en el Mestalla, lo que es una poca vergüenza, lo digo y lo mantengo, por no decir otras cosas, es que termina un entrenamiento aquí, llegué a casa y la mujer me dice, nene, ahí tienes una carta del Valencia. Vale, claro. Muchas gracias por los servicios prestados, queda usted libre para ir donde quiera, o sea, para fichar el equipo que quiera. O
O sea, nada más. ¿Te lo dijeron por carta? Sí, señor. Sí, bueno, quizá mejorable. ¿Eh? Mejorable. La manera en la que te lo comunicaron, No, pues mejorable, seguramente... cualquier cosa es mejorable. Cualquier cosa es mejorable. Cualquier cosa es mejorable. Pues por vamos. eso es mejorable. A mí me habían dicho, oye, dame la mano, adiós, Marcos. Ya está. A peor es difícil. ¿Eh? A peor es difícil. Que llegues a casa y que te encuentres una carta certificada dándote las gracias por los servicios prestados, 11 años, bueno, por eso digo que no. Sí, como digo, muy No, mejorable. pero mira, las personas marchan, la cosa, el equipo queda. Eso sí. ¿Qué partido volverías a jugar? ¿Con qué partido has soñado? ¿Ninguno? Siempre, no, normalmente es lo que dices, bueno, pues has marcado goles, has jugado fenómeno, hay muchos. Yo jugué en una liga al principio de los primeros años contra el Madrid, que le ganábamos 3-2, marqué 2 goles también, y fue wow. Y lo que más en el campo, lo que más aprecias cuando sales es decir, le pides a Dios, que me salga bien, más que nada por egoístamente, para que la gente te aplauda. Ajá. Y eso es te llena. Te llena, sí. O sea, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. La final de Copa de Ferias del 64, ¿no querrías volver a jugar a esa? No, es bueno por lo que has dicho tú de los goles y todo eso, pero prácticamente ha habido muchos partidos. Muchos. También ha habido algunos que si no hubiera salido hubieran quedado mejor. La última, ¿a quién podemos invitar al podcast, a este programa? ¿A quién podemos invitar a este programa? Vicente. Claramunt, sí. A Claramunt. Pero bueno. Claramunt tenéis un problema. No, nos vamos a Puzol. Lo intentaremos con Pepe. Una cosa, si lo intentas y lo consigues, tomaremos una cervecita. Perfecto. Bueno, no pagas la cerveza. Vicente, pero espérate, vamos a despedirnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por haber aceptado estar con nosotros aquí una horita. Yo encantado. Charlando. ¿Te lo has pasado bien, por lo menos? Sí. No, además es una cosa, cuando estás en estos sitios, vosotros así como vosotros, y eso, que empezáis a hablar de atrás, me parece que me quito años de encima, aunque no, pero me parece Yo he leído tantas veces historias de partidos tuyos, de crónicas tuyas. A mí me encanta el Valencia del pasado y lo he leído tantas veces. Es que muy diferente el fútbol. Sí. Antes, ¿cómo te diría yo? Las tácticas también es que han estropeado el fútbol. Sí, bueno, ha cambiado. Si tú hubieras llegado a ver en aquella época el fútbol, hubieras disfrutado, porque la gente disfrutaba. Jugábamos un 4-2-4, 4-3-3. Sí, al ataque, más al ataque. No tanto al ataque, también se defendía. Como el 4-2-4. 4-2-4 en el medio campo, pero era un 4-3-3, ¿me entiendes? Que hoy en día también se está utilizando. Sí. Pero era más abierto. Hoy en día, desde que sacaron esta táctica, que la sacó, me parece que fue de Barcelona, que Guardiola, de que no hay que perder el balón, a mí me mata. Yo digo, en nuestra época, hubiéramos tirado 2 pases atrás. Los abuelos a la segunda vienen con las escopetas y nos pegan de perdigonazos y nos hubieran hecho saltar el campo. Es Mestalla, ¿no? Mestalla. Sí, Mestalla, es que es Mestalla. Si tirabas 2 o 3 veces atrás, ¡pacabán, burro! ¡Pacabán! ¿Me entiendes? O sea que sí, se hablaba mucho valenciano. Sí. Nosotros en nuestra época también era una cosa muy buena, es que hablábamos mucho valenciano. Había mucho valenciana. No es como hoy en día, desde hace años para aquí, que cada uno... ¿De dónde es? Nosotros era valenciano, e incluso los que venían de fuera se adaptaban a nosotros. No sé si me entiendes. Bueno, era otra época, sí. Era otra época, ¿no? Sí, era otra época. Y lo que había de compañerismo, no que nosotros cuando entrenábamos aquí detrás de Mestalla, y después cuando terminábamos íbamos allá a la deportiva, que estaba, el dueño era Tomás, el padre de Pepito de los Santos, sí. Íbamos allí y nos hacíamos unos porrones de gaseosa, con cerveza gaseosa, después de los entrenamientos que entrenábamos ahí detrás, pero y nos juntamos 8, 9 y 10. ¿Tú sabes lo que es juntarse 7, 8, 9 o 10? Tomar los porrones allí, hablar, charlar, lo que no te se inventa tú. Eso hace equipo. Hace equipo y hace compañerismo.
Sí. Bueno, es que ha cambiado todo, Vicente. Ya, Sí, o sea, No, ya está. es imposible. La vida ha cambiado, sí, no. Sí, ha cambiado todo. Pienso que a lo mejor para mejor. Bueno. Pero también quedan muchas raíces de aquella época que me gustaría ir a aquella época. Sí. Y a lo mejor hoy en día muchos de estos, si vieran lo que hacíamos nosotros, también les gustaría pasar los ratos tan agradables que se pasaban después de un entrenamiento. Claro, claro. O sea, que... Claro, Sí. yo me vuelvo para atrás y no puedo. No. Pues lo dicho, Vicente, muchísimas gracias por haber estado De con nada. nosotros, por Espero- habernos espero enriquecido. que habéis pasado bien. Sí, hombre. Yo sí. Sí, Espero sí, que sí. también la gente que lo escuche, que también se lo pase genial. Vale, pues. Volveremos a hablar en un futuro. ¿Qué tal, Jesús? Espero que te lo has pasado bien. Pues daros prisa que tengo muchos años. Vale. Hasta luego. Adiós.